Hola, hoy vamos a hacer 13 simples mecanismos de Redstone, parte 1. Pero antes suscríbanse y entren al servidor de Discord, antes de que muera. Para tener acceso a un cofre que está bajo tierra, prendiendo y apagando una hoguera, hacemos lo siguiente. Ponemos la hoguera, vamos unos bloques hacia abajo, un observador que esté mirando hacia la hoguera. Acá ponemos un pistón pegajoso, rompemos unos cuantos bloques acá atrás. Acá al lado ponemos dos pistones pegajosos así. Acá abajo un cofre doble, un bloque de redstone acá. Sobre esta parte del bloque un pistón pegajoso que se va a activar. Acá atrás rompemos 3 bloques y podemos tapar esta parte. Voy a hacer como una chimenea alrededor de la fogata. Y ahora cada vez que apagamos la fogata con un cubo de agua, vamos a tener acceso al cofre. Y después volvemos a prender con un mechero y el cofre se vuelve a esconder, digamos. Para la estructura del ascensor usé troncos de madera y cada una de las 4 columnas están separadas por 3 bloques de espacio. Para empezar rompemos 4 bloques hacia atrás, acá en el medio 2, estos 3 bloques rompemos, este del medio también, acá va redstone, un bloque musical, un observador que esté mirando hacia el bloque musical, slime, pistón pegajoso, acá 2 bloques de slime, acá también, acá va un pistón pegajoso mirando hacia este bloque de slime y acá un observador que esté mirando hacia arriba. Acá ponemos bloques, acá también 2 más y acá un botón. Ahora vamos arriba, ponemos uno de obsidiana en el medio, abajo un bloque musical, enfrente ponemos 3 bloques, en el bloque del medio un botón y el ascensor ya estaría. Solo tenemos que entrar acá y apretar el botón. Y cuando estamos acá arriba, apretamos el botón y vamos a bajar. Para hacer un submarino tenemos que poner 2 bloques de slime así en diagonal. Acá ponemos un pistón pegajoso que esté mirando hacia este bloque y acá también otro pistón pegajoso que esté mirando hacia este bloque. Acá vamos a poner un observador que esté mirando hacia allá. Acá ponemos 4 bloques de slime, 2 de vidrio enfrente, acá uno de slime. Acá vamos a poner un rail y después una vagoneta, pero hay que cambiar rápido porque el rail se va a romper. Ahí está, tenemos la vagoneta. Ahora acá vamos a poner un observador que esté mirando hacia la vagoneta y cuando actualizamos el bloque que está frente al observador, el submarino va a empezar a funcionar. Estoy en supervivencia, voy a poner un bloque acá enfrente y me voy a ir rápido hacia la vagoneta. No me voy a ahogar porque el bloque de vidrio permite que pueda respirar. Para hacer este lanzador de TNT o cañón de TNT, vamos a subir unos cuantos bloques hacia arriba a la altura que ustedes quieran. Acá vamos a poner obsidiana, vamos 2 bloques hacia atrás, acá ponemos un pistón pegajoso, enfrente un bloque de slime. Ahora vamos a ir 2 bloques hacia la derecha del pistón o hacia la izquierda igual más y 2 bloques más hacia enfrente. Acá ponemos una palanca, acá redstone que conecta la palanca con el pistón y todos estos bloques de abajo ya podemos romper. Acá ponemos la TNT y activamos la palanca. También podemos tirar muchos de seguido. Vamos a hacer un dispensador de yunques. Para eso vamos a hacer como un arco de 3 de altura, que es donde van a caer los yunques. Acá ponemos un botón, venimos acá atrás, acá ponemos un bloque, dejamos un espacio y ponemos otro bloque más. Acá en el medio un pistón pegajoso, acá un repetidor, sobre el pistón un bloque y acá otro repetidor, pero este va a estar a 4 ticks. Apuntamos al repetidor y ponemos otro bloque. Acá va una antorcha de redstone abajo de la antorcha. Acá ponemos un pistón pegajoso que se va a activar y acá ponemos 3 bloques de esta forma. Encima de este bloque pueden poner los yunques que quieran. Acá enfrente una trampilla en el bloque de abajo. Ahora solamente apretamos el botón y vamos a poder usar el yunque. Supongamos que este se nos rompe, podemos volver a apretar el botón y así va a ir dispensando yunques. Para hacer este lanzador de litras o algo así, vamos a romper bloques para hacer un cuadrado de 3×3. En los 4 lados ponemos redstone, pistón pegajoso en el medio, encima un bloque de slime. A los lados del bloque de slime ponemos obsidiana. Acá podemos rellenar con cualquier bloque y ponemos placa de presión sobre la obsidiana. Ahora solamente tenemos que pasar por esta esquina, apretar espacio 2 veces cuando estamos en el aire y tirar un cohete. XD. Para hacer un duplicador de TNT, subimos unos cuantos bloques hacia arriba, ponemos un pistón pegajoso, podemos romper estos bloques. Frente al pistón ponemos bloques de slime, haciendo como una forma de L. Enfrente un muro, puede ser de cualquier material. Al lado del muro volvemos a poner bloques de slime en forma de L. Acá ponemos una gorgonia de bruja muerta. Igual creo que funciona con cualquier tipo de gorgonia, no estoy seguro. Abajo del muro ponemos uno de TNT. Acá un rail detector y encima una vagoneta. Ahora ponemos un bloque atrás del pistón, abajo 2. Acá un observador que esté
mirando hacia allá. Ponemos 2 bloques de apoyo más. Acá un observador que esté mirando hacia allá. Estos 2 bloques rompemos. Acá 2 bloques más. El del medio rompemos y ponemos un pistón pegajoso mirando al observador. Estos 2 ya podemos romper y acá ponemos una palanca. Ahora solo tenemos que activar la palanca y la TNT se va a empezar a duplicar. Volvemos a apretar para apagar el duplicador. Ahora vamos a hacer una máquina para tener combustible infinito. Para eso vamos a poner un bloque a 2 de altura, pistón pegajoso mirando hacia atrás. Acá 2 bloques de slime. Abajo del bloque de slime un observador que también esté mirando hacia allá. En este bloque ponemos una palanca. Encima del pistón una alfombra. Y ahora si activamos la palanca 2 veces, la alfombra se va a empezar a duplicar. Apagamos la máquina. Y ahora acá vamos a dejar un bloque. Ponemos un horno. Atrás del horno una tolva. Acá podemos rodear con cristal. Y ahora ya podemos volver a prender la máquina. En el horno van a terminar todas las alfombras que vamos a usar de combustible. Y acá ya pueden poner a cocinar lo que quieran. Para hacer como una especie de tren, vamos a poner los raíles. Si quieren transportar muchas cosas, pueden usar vagonetas con cofre. Tienen que estar separados por un raíl de distancia. Acá voy a poner una vagoneta normal para subirme yo y enfrente una vagoneta con horno. En la vagoneta con horno ponemos un carbón. Se van a juntar todas las vagonetas acá atrás. Ahora nos podemos subir acá y con uno de carbón volvemos a activar el horno. Y nos vamos a empezar a mover. Vamos a hacer un mecanismo de intercambio de armadura. Para eso vamos a romper 5 bloques hacia abajo. Acá también rompemos todos estos bloques y estos de acá atrás también. Acá en el medio ponemos un pistón pegajoso. En la esquina obsidiana y acá enfrente a 3 de altura también otra obsidiana. Antorchas de redstone por la obsidiana. Encima polvo de redstone. Acá también. Y un bloque de slime sobre el pistón pegajoso. Acá ponemos un bloque, una trampilla y podemos poner bloques para cerrar. Ahora acá ponemos un soporte para armadura. Le ponemos la armadura. Acá enfrente un botón. Apretamos el botón. Acá ponemos otro soporte para armadura y le ponemos la armadura. Ahora cuando apretamos el botón, la de netherite va a bajar y la de diamante va a subir. Y así podemos ir intercambiando las armaduras. Vamos a hacer un mecanismo para acceder a una zona subterránea con un caldero. Para eso vamos a poner un caldero con agua y vamos a elegir una zona para cavar hacia abajo. Yo voy a romper estos 2 bloques, voy unos cuantos bloques hacia abajo, pongo escaleras, vuelvo a poner los 2 bloques para tapar esa entrada. Atrás del caldero tenemos que poner un comparador, para eso vamos a ir del otro lado. Rompo este bloque y vemos que el caldero está ahí. Entonces voy a poner acá un comparador que se va a activar. Acá tenemos que saber cuáles son los bloques que tapan la entrada. En mi caso son estos. Y entonces acá voy a dejar un bloque y voy a poner 2 pistones pegajosos que estén apuntando hacia allá. Acá voy a poner uno de redstone, un repetidor a 4 ticks, redstone, un bloque y redstone. Vamos al otro lado. Acá podemos volver a poner los bloques y ahora agarramos un cubo y cada vez que quitamos el agua del caldero se nos va a abrir esta entrada. Y acá ustedes pueden guardar lo que quieran. Volvemos a poner el agua y se va a volver a cerrar. Ahora vamos a hacer un mecanismo para aprovecharnos de un bug que nos va a permitir encontrar minerales y cuevas. Para eso ponemos un composter en el piso. Entramos en el composter. Acá ponemos algún bloque que emita señal de redstone. Acá arriba un pistón y vamos a poder ver todas las cuevas y encontrar minerales. Acá por ejemplo podemos ver que hay diamantes. Para hacer el basurero rompemos 2 bloques. Acá ponemos un soltador que esté mirando hacia acá, una tolva conectada al soltador, encima un cofre. Ahora venimos de este otro lado. Acá rompemos unos cuantos bloques para poner la redstone. Tras del soltador un comparador, después un repetidor. Acá ponemos un comparador que esté mirando hacia este bloque. Acá llenamos de redstone. Este bloque también rompemos para poner otro polvo más. Acá rompemos para poder poner lava. Vamos del otro lado. Acá pueden poner algunos bloques para decorar y ya tienen un basurero.